Bueno, pues tenemos noticia. Este lunes, día 11, la bolsa japonesa cerró el día con una pronunciada caída en las acciones de Square Enix. Ni más ni menos que el 10% de su valor total. Estamos hablando de 350 millones de dólares. Vamos, que viene a ser un golpe bastante duro para sus pelotas japonesas. Pero la cuestión es ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué ha hecho que sus accionistas empiecen a mal vender sus acciones como locos hasta llegar a este punto? Porque la cosa no ha acabado ahí, ha seguido bajando. Se calcula que ya ha bajado un 12% de su valor total. Bueno, pues si nos vamos a nuestra infalible red social de información altamente contrastada, es decir, Twitter, nos encontraremos este post de Grams, donde se encuentran los resultados financieros de la compañía durante este año fiscal. Aquí se muestra cómo Square Enix ha perdido cerca del 27% de los ingresos netos en comparación con años atrás. Esto ha asustado a la mayoría de inversionistas a corto plazo, que bueno, pues no tardaron en salirse del barco el pasado lunes, día 11. Y aquí la movida es que no sé si lo recordáis, pero hace 6 meses estábamos hablando de este mismo tema y cómo Square Enix declaró como solución para este estado dejar de trabajar en exclusivos para Sony. Y es que no es por nada, pero es que estas dos compañías han estado vinculadas casi desde siempre. No hay más que hablar de sagas como Final Fantasy, Kingdom Hearts o Dragon Quest, que siempre han estado ligadas de una manera u otra a PlayStation. Que sí, que al tiempo acaban saliendo también para PC. Bueno, al tiempo o a las décadas, como es el caso de Kingdom Hearts. Pero el caso es que cualquier videojuego suele vender sobre todo en su periodo de box office. Ya sabéis, esta semana y media en la que se venden la mayoría de copias. Y esto es porque la gente compra mayormente por FOMO, ya sea para formar parte de ese momento especial en el que todo el mundo habla del título o por no querer comerse spoilers del mismo. Aún así, hay que ver otros ejemplos, como Final Fantasy XVI, que vendría a demostrar cómo, a pesar de que vendió regulín en su lanzamiento en PlayStation, pues bueno, hace poco salió en Steam consiguiendo un pico de jugadores simultáneos de casi 30.000 jugadores. No está nada mal, y imaginaros si desde día 1 hubiese sido posible jugarlo en todas las plataformas. Seguramente que ese número superaría los 150.000 jugadores y habría generado muchísima más pasta para la compañía nipona. Yo, por ejemplo, lo pude jugar en su momento en PlayStation 5 gracias a que me prestaron dicha plataforma para ello. Pero a día de hoy, cuando ya ha salido el juego en la plataforma que me interesa, que es PC, pues ya no tengo intención de comprarlo porque ya lo he jugado en PlayStation. Sin embargo, el caso más interesante es el de todos aquellos que en su día lo habrían comprado para PC sin dudarlo desde día 1, pero que no lo hicieron porque, bueno, pues eso, porque estaba exclusivo para la Play. ¿Qué pasa? Que a día de hoy, cuando ha salido para PC, ya no se siente ese impulso por comprarlo, ya que no se habla del título en cuestión en ningún lado. Aquellos que querían saber sobre la historia se lo han visto en YouTube entero, y los que han querido jugarlo a día de hoy o no se lo comprarán o esperarán a rebajas. Sin duda, la exclusividad es algo que hace muchísimo daño a cualquier título, aunque fuese temporal en este caso, y lo mismo le ocurrió por ejemplo a Final Fantasy VII Rebirth, donde Square confirmó que las ventas fueron pues mucho menos de las previstas. Y es que decidme en comentarios cuántos de vosotros no habríais comprado para PC, ya fuese este título o el propio Final Fantasy XVI, si hubiese salido desde día 1. ¿Cuántos de vosotros sois amantes de la saga, pero no lo queréis jugar en una PlayStation? Por otra parte, también hay que ser claros. Jugar en la plataforma de Sony es muy cómodo y tal, pero a la hora de la verdad, una gran cantidad del público estamos en PC por una razón u otra. No digo que el juego sea peor o se juegue mal en consola, para nada. De hecho, yo tuve una muy buena experiencia al jugarlo en PlayStation, pero sí que es una realidad prácticamente innegable que Square está perdiendo millones de ventas solo por culpa de la exclusividad temporal de sus juegos en PlayStation. Pero bueno, ya no es que lo diga yo, es que ellos mismos admiten que están cambiando a una estrategia multiplataforma con la intención de cambiar esto. Vamos, que lo mismo acaban sacando los títulos hasta en Switch, no es coña, todo con el objetivo de llegar al máximo público posible. En palabras de la propia compañía, estos han declarado lo siguiente, y es que van a perseguir agresivamente la estrategia
estrategia multiplataforma. Y pues honestamente, viendo la noticia me puse a pensar en si esto podía o no salvar a la empresa a estas alturas. Y es que tantos años de exclusividad no es fácil pasarse ahora a la multiplataforma porque sí. Mira, os voy a poner un ejemplo personal. Yo empecé con esto de los videojuegos a los 6 años, ahora tengo 30, es decir, estoy hablando del año 2000. Recuerdo que precisamente los títulos de Square Enix fueron mis favoritos durante aquella época y los que me engancharon a los RPG. Estoy hablando de Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Final Fantasy X, Final Fantasy XII, Dragon Quest 8 y el maravilloso e infravalorado Drakengard y su secuela. El 3 no, el 3 es horrible. Todos estos juegos fueron los que me acompañaron durante mi infancia de los 6 a los 14 años, época de los 2000 en la que lo normal para un chaval de mi edad era tener una consola, no un PC. Podías tener la PlayStation 2 como yo, o la Xbox, tal vez tenías la Dreamcast de Sega o la Nintendo que tocase en ese momento. No había muchos chavales de 6 a 14 años que tuvieran un PC, y desde luego no un PC propio. Tal vez jugabas con el PC de tu padre, de tu madre, pero aquí la cosa es que los que jugamos a esas sagas y nos enamoramos de la Squaresoft de la época, y que luego sería Square Enix, pues ya tenemos 30 años, peinamos canas y tenemos los huevos negros. Y pues ya os podéis imaginar que viene acompañado de todo eso. Probablemente una gran parte de nosotros en algún momento hayamos perdido el hilo de la generación de consolas. Por ejemplo, mi última PlayStation fue la 3. Acto seguido ya pasé a PC y nunca más compré ninguna consola salvo la Nintendo Switch para mi hija. Y no os confundáis, no digo que tener consolas sea raro o malo, para nada, me parece súper bien, coño. Si es que si fuese por mí y no fuese porque trabajo en el PC, probablemente tendría una en el salón y me lo pasaría de puta madre jugando tranquilamente en el sofá. O sea, entiendo lo cómodo que es. Pero la cosa es que muchos de nosotros, los usuarios en su mayoría, en algún momento tuvimos que escoger entre seguir las generaciones de consolas o pasarnos totalmente al sobremesa. Es decir, escoger entre PC y seguir comprando consolas. En mi caso, la decisión se vio decantada porque títulos como Diablo, Dungeon Siege 2, Titan Quest o otros RPGs occidentales me enamoraron en aquella época, ya fuese por mi edad o por mi entorno, y pasaron a gustarme mucho más que los JRPG. Bueno, y otra razón fueron los RTS, ya sabéis, que si Age of Empires, Age of Mythology, Warcraft, Starcraft o movidas parecidas, y es que al final soy extremadamente fan de los RTS y los City Builder, juegos que son prácticamente únicos para esta plataforma, para el PC. Por esta razón, Square Enix sabe que es un hecho que muchísimos jugadores potenciales estamos en PC. Y además existe otro factor crucial que podría ser clave para que Square Enix decida perseguir la multiplataforma. No hay que tener solo en cuenta el hecho de que va a conseguir muchos clientes nuevos, por así decirlo, muchos jugadores que van a comprar de día uno sus juegos, sino también de que van a poder conseguir, al dedicarse a la multiplataforma, reducir muchísimo los costes de desarrollo. Veréis, a diferencia de lo que la mayoría podáis pensar por lógica, desarrollar un juego para una sola plataforma, siendo además una consola y en concreto la PlayStation, es bastante más caro y difícil que hacerlo para varias a la vez. Sí, sé que suena contradictorio, pero tranquilos que yo me explico. Para empezar, y esto es la gran diferencia, hay unos costes de marketing y lanzamiento mucho más elevados. Y es que cuando un juego es exclusivo para una plataforma, el marketing debe centrarse en resaltar las ventajas de ese título en esa plataforma específica, a menudo creando campañas personalizadas para la consola en cuestión. Vamos, que la publicidad del juego va ligada a la de Sony en este caso, y Square Enix, al librarse de esto, podría reducir los costes asociados a la publicidad y marketing lanzando una campaña global que resalte el juego como tal, en vez de resaltarlo junto con la consola de PlayStation. Vamos, que la publicidad del juego va ligada a la de Sony en este caso, y Square Enix, al despegarse de esto, podría reducir los costes asociados a la publicidad y marketing. Vamos, que se podría centrar en una campaña sobre su juego y no en cómo su juego es en PlayStation. Por otro lado, también están los costes de desarrollo de un juego multiplataforma, que por lo general son menores de los de un juego exclusivo, ya que el equipo de desarrollo puede centrarse en una versión base que luego se ajusta para las diferentes plataformas. Esto obviamente no elimina el trabajo adicional necesario para adaptarse a cada sistema, que también es una movida, pero hace que el proceso sea más eficiente en comparación con los enfoques exclusivos. Y es que aquí nos encontramos con otro de los grandes problemas que tiene Square Enix a día de hoy, que son los costes de producción elevadísimos que lleva consigo cada título. Para que os hagáis una idea, y esto me parece una burrada, Final Fantasy VII Rebirth ha costado 250 millones de dólares, y es una locura, sobre todo
todo si tenemos en cuenta que Final Fantasy XVI solo les costó 60 millones. Y aún así, la compañía perdió pasta con ambos juegos, pero ya os digo que con el Rebirth, muchísimo más. Sin embargo, si vemos títulos similares como Metaphor ReFantasio, que también es un JRPG, este ha tenido un coste de desarrollo mucho menor que ambos juegos y ha vendido más de 1 millón de copias en menos de 2 días después de su lanzamiento. ¿Dónde es que puedes ahorrar en este caso? Pues en el sistema de combate, en la cantidad de personajes, en el mundo abierto o quizá en la cantidad de polígonos de los pechos de Tifa. Pues básicamente donde se va toda la pasta de los AAA es en los gráficos. Y otra cosa no, pero es que a nivel gráfico Final Fantasy XVI y el potentísimo Final Fantasy VII Remake son realmente increíbles, sobre todo el remake. Y sí, a mí como a cualquier otro también me mola ver cómo Aerith y Tifa se ponen en plan tontorronas en la playa, que si en bikini y todas las físicas ultra realistas del título, que probablemente hace que más de uno deje volar su imaginación. Pero es que si tengo que escoger entre eso y que mi PC pueda mover el juego, pues prefiero lo segundo. Y sí, sé que el remake no está para PC, es un ejemplo. De todas maneras, si nos ponemos a pensar, es bastante curioso que los juegos más exitosos de nuestra época no son precisamente los más punteros gráficamente, sino todo lo contrario. Voy a ir en plan general, pero que si League of Legends, Project Zomboid, el propio WoW, Fortnite, Dota, Diablo, Path of Exile, Dead by Daylight o el propio Baldur's Gate 3 o Albion e infinidad de juegos más, la verdad, no son precisamente punteros a nivel gráfico. Alguno se ve mejor que otro. Por ejemplo, si os fijáis en los requisitos mínimos de Baldur's Gate 3, son prácticamente ridículos, en serio, lo mueve una tostadora. Pero ahora, si ponemos al lado los requisitos mínimos del Final Fantasy XVI, ¡ay mamita, qué dolor! Si es que no hay comparación. Y para mí este es uno de los principales problemas que tiene Square Enix y que sí o sí tendrá que solucionar si quiere que sus juegos lleguen a más público, ya que no todo el mundo tiene pensado actualizar su PC salvo que no le quede más remedio. Los requisitos mínimos son, y han sido toda la vida, y serán siempre, un muro de entrada para muchos jugadores. Eso es un hecho, y juegos como los de antes nombrados han demostrado que esto es así. El problema es que no es fácil pasar a un cambio de estrategia tan vasto de manera tan rápida, por lo que todo esto llevará seguramente alrededor de una década de trabajo por parte de la compañía nipona. Hay que tener en cuenta que Sony y Square Enix llevan trabajando, ¿qué? 20, 30 años, no sé, desde hace un porrón de tiempo, por lo que verlas separadas incluso a mí se me hace extraño. A su misma vez, sus juegos siempre han sido alabados por su potencia gráfica, siendo estandarte de las consolas de Sony para las que eran exclusivos. Quiero decir, ¿cuántas veces hemos visto presumir a PlayStation de lo bien que se ve su Final Fantasy de turno en su plataforma? Todo esto crea un cambio de paradigma en el que Square tendrá que adaptarse o morir, por lo que honestamente solo nos queda esperar pacientemente a que Final Fantasy XVII, Kingdom Hearts 4 y el nuevo Dragon Quest salten al tablero para decidir el futuro de esta compañía que nos marcó a tantos años atrás.